Día 28, miércoles, repartiéndonos aquí todos los instrumentos de trabajo para poder tener un buen panel. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Con nuestros dos invitados presenciales, lo cual agradecemos. Saludamos en primer lugar al profesor e investigador de Faro, John Enríquez. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Aprovecho de saludar a Montserrat y al diputado Mulet también, muy amable. Ya está hecho el adecuado spoiler, ¿no? El diputado de la Federación Regionalista Verde Social por la región de Atacama, Jaime Mulet. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, muy buenos días, profesor Monse, Patricia. Te vamos a pedir, Jaime, que acerques un poquito más el micrófono, porque estos micrófonos radiales exigen ponerlos bien cerca de la boca. Sí. Bueno, buenos días, saludo de nuevo. Buenos días, bienvenidos, Pato, Montserrat, profesor, un gusto. Diputado Jaime Mulet y John Enríquez. Harto tema hoy día. Está, bueno, todo lo de la trama de la muñeca bielorrusa, la gira de José Antonio Kast, pero yo quería partir con lo último que comentaba la ministra Vallejo hace un momento acá en la radio, que es lo que pasó ayer con el proyecto de Sala Cuna. Aprovechando que tenemos un parlamentario aquí, quería preguntarle su opinión, ¿no? Porque se está apuntando directamente a la UDI de maniobras dilatorias, lo que llama la atención porque es un proyecto que igual tenía un grado de acuerdo importante. Yo escuchaba ayer en otra radio, por ejemplo, a Isabel Pla, que también hacía un llamado a que esto avanzara, que se aprobara, siendo ella de la UDI, ¿no? Y bueno, les quería preguntar cómo ven esta discusión que pareciera quizás no ser de la primera importancia, pero es bien relevante, la verdad, ¿no? Tiene que ver con el mercado laboral, con la inserción de las mujeres en el mercado laboral, también tiene que ver, como le decía la ministra, con el cuidado de los lactantes, ¿no? Y claro, una cuestión que lleva tanto tiempo, uno se pregunta ¿por qué se ha dilatado tanto? Está la sospecha que pueden haber algunos intereses no declarados, pero bueno, ahí les doy la palabra. Jaime Mulet, primero, la impresión respecto de lo que ha ocurrido, de este proyecto que ya va a pasar para marzo, si es que la primera semana esto puede avanzar y si no ya para la próxima administración. Bueno, muchas gracias. Yo en primer lugar quiero señalar que es un proyecto muy sentido, muy necesario, la verdad. Usted lo decía, Montserrat, con mucha claridad. Creo que es muy democratizador porque es un avance bien significativo que permite en los hechos generar igualdad de oportunidades en el trabajo, particularmente por la carga que sufren fundamentalmente o que tienen por distintas razones más las mujeres que los varones y la imposibilidad de muchas veces o los problemas que genera en el trabajo, ¿cierto? Entonces la Sala Cuna Universal viene a establecer el derecho para que todas las personas puedan tener al menos 1 año, 2 años, la edad de 1 y 2, hasta 2 años, entiendo que está el proyecto garantizando la Sala Cuna Universal, de manera que tampoco es total, porque tampoco hay 100% en los años 3 y años 4 de edad, Más bien desde el pre-kinder viene la garantía de nuevo hacia adelante, de manera que este es un avance significativo que lamento mucho que se detenga. Yo creo que hay una maniobra, a la derecha nunca le ha gustado mucho el proyecto, fundamentalmente alegan que no estaría suficientemente financiado. Ese es el alegato fundamental que yo he escuchado, un proyecto que nosotros en la Cámara lo aprobamos, que está en el Senado hoy día. Y refleja un poco, espero yo que esto se arregle de aquí a marzo, antes de entregar el poder y salga el proyecto. Pero creo que es un poquito también el preludio de lo que viene, la mirada de cierta derecha respecto de, más bien de gran parte de la derecha respecto de un derecho social, diría, tan importante como este, que había cierto acuerdo, además hay incumplimiento. Ahí, Jaime, y luego le damos la palabra a Jonah para decirlo directamente y en chileno, porque lo que dice la UDI es porque hay un problema procedimental, que el gobierno llegó tarde con la información, que eso es lo que impide discutir. ¿Por qué realmente, en tu consideración, el proyecto no se vota? Yo creo que fundamentalmente porque impone cargas adicionales, fiscales y privadas, que creo que la derecha no quiere avanzar en ello. Y no tiene el propósito tampoco, no está en sus definiciones. Yo creo que ahí hay un problema. Esto ha sido discutido durante muchos años, no es algo nuevo.
imponer hoy día la sala cuna universal es un avance bien significativo y tiene costos evidentemente fiscales y tiene costos también para los privados. Yo creo que no se quiere asumir de esa manera. ¿Te fijas? Esa es la lógica que está detrás de la oposición y que la derecha le hace el quite una y otra vez. Ahora, se había logrado cierto acuerdo y estaba el compromiso de avanzar y dejarlo como ley. Yo recuerdo que la pensión garantizada universal en el último mes también del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? También se discutió y nosotros le dimos la aprobación pese a que no estaba garantizado 100% el financiamiento. Y que generó una serie de consecuencias complejas a este gobierno. Las consecuencias fiscales que tiene este gobierno de déficit son fundamentalmente porque no se financió adecuadamente ni garantizadamente la pensión garantizada universal. Pero avanzamos y hemos ido arreglando una situación, ¿cierto?, que fue complejo, pero desde el punto de vista de los derechos sociales mínimos que deben existir, creo que tanto la pensión garantizada universal como la sala cuna hoy día universal es fundamental. Y el país tiene que ver la manera, ¿cierto?, de financiarlo, sí o sí. Sí, es el preludio, John, de lo que podría pasar en la próxima administración, como lo dice el diputado Mulet. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que coincido con ustedes que muy difícilmente este proyecto se apruebe antes del cambio de gobierno el 11 de marzo y probablemente junto con otros proyectos se va a postergar como el monumento al presidente Piñera, etcétera. Pero también, haciendo alusión a lo que decía el diputado Mulet, esta es una idea que no tuvo su origen necesariamente con este gobierno, sino que incluso el presidente Piñera en su segundo mandato había presentado un proyecto de ley de sala cuna universal, recuerdo a la ministra Saldívar, tener más o menos los mismos tipos de discusiones, es decir, el grado de cobertura, el rol del privado, cómo se iba a financiar, si iba a ser con cargo a la cotización del empleador o no, y creo que son discusiones legítimas y que frente a esto yo creo que los sectores políticos tienen que tener una posición más nítida, o sea, que no sea un tabú decir yo estoy en contra de una determinada política pública, no por los fines, sino que por las herramientas, porque yo creo que aquí hay unidad de propósito respecto a cuáles son los objetivos de la política pública y me parece que se fundan en un diagnóstico que es bastante evidente y claro, que hay una participación laboral femenina menor de la que nos gustaría. Ha habido un aumento sistemático, significativo, importante de la participación femenina, pero no está al nivel que nos gustaría. Hay también un desafío desde el punto de vista de la formación de los niños. O sea, sabemos que mientras antes partan su formación formal, los niños mejor desarrollo cognitivo tienen y por lo tanto pueden desarrollar mejor sus habilidades. Pero hay una discusión que a mí me parece legítima y que puede llevar a tomar la decisión de aprobar, rechazar o eventualmente tratar de introducirle modificaciones a el cómo. Claro, y el costo, ¿a quién se le carga? El cómo y el costo. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque hemos tomado malas decisiones de política pública en los últimos años que han ralentizado el mercado laboral, que lo tienen relativamente deteriorado y con las remuneraciones o aumentos de remuneraciones reales más bien tímidos u opacos y tenemos un desempleo que es mucho más alto que el que teníamos antes. Entonces, lo he comentado en ocasiones previas, pero cuando uno suma políticas públicas que de forma aislada parecen ser convenientes y positivas para los trabajadores, pero que generan un aumento y una presión considerable en el mercado laboral, genera un efecto que al final deriva en que las personas menos capacitadas tienen menos opción de entrar al trabajo o a empleos formales. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que se ha hecho de, por una parte, y en paralelo, aumentar el sueldo mínimo, reducir la jornada laboral y generar obligaciones de distinta naturaleza, pecuniarias y también desde el punto de vista de la gestión al empleador. Eso deriva desde luego en que no tengamos un desempleo del 6% que tuvimos en alguna oportunidad, sino que tengamos un desempleo un par de décimas más altos, que desde luego es una mala noticia. Respecto a lo que señala John, Jaime, esto de los costos, que siempre es una cuestión súper importante en los proyectos de ley. Mire, yo creo que una discusión clásica, digamos, tiene que ver con la discusión que se da cuando discutimos el ingreso mínimo y otras discusiones respecto a los derechos sociales. Entonces, siempre hay posturas políticas y económicas que señalan que obviamente si tú subes el ingreso mínimo, si impones carga a los empleadores, puede disminuir, si no está adecuadamente el financiamiento, el impulso al empleo, te fijas tú, y tú como Estado tienes que ver desde el punto de vista de tu postura política, de tu ideología, bueno, cómo
vas aumentando los derechos sociales mínimos, digamos. Yo creo que la sala común universal es fundamental. Bueno, también lo piensa todo el mundo. El tema es cómo se financia y los efectos que produce. Pero yo creo que Chile tiene espacio, o sea, tiene espacio. Y yo creo que ahí está la discusión en el fondo de rebote que tiene que ver con la carga tributaria. La carga tributaria país, que es una carga tributaria bajo el promedio de los países de la OECD, por ejemplo, bastante más abajo. ¿Va a bajar más todavía? Y además el gobierno, el presidente Podría bajar más. Kast pretende disminuir esa carga tributaria y disminuir los impuestos corporativos. Ya ha hecho un planteamiento con la clásica discusión que se disminuye o apuesta que se disminuye los impuestos, aumenta el crecimiento, digamos, y aumenta el empleo. Y es una discusión clásica que hay distintas posturas. Yo creo que en Chile hay espacio para aumentar la carga tributaria. Lo veo, tuvimos una discusión de más de 20 años con el royalty de la gran minería, de la cual yo fui autor de los dos proyectos, el que se rechazó hace años atrás y el que se aprobó hace el año 2023, que está produciendo efecto y que la inversión minera sigue muy alta, pero las mineras decían que se iba a acabar la minería en Chile, te fijas. Lo mismo ha pasado con todo tipo de reformas de esta naturaleza. Hoy día tú ves la bolsa de valores en este gobierno, que es un gobierno que la derecha, particularmente la derecha económica y los empresarios han evaluado muy mal desde que partió. Bueno, se duplicó, o más que duplicó durante el gobierno del presidente Boric. Las exportaciones están en 105.000 millones de dólares al año, creciendo. Los capitales que se fueron del país también significativamente. O sea, aquí ha habido un crecimiento de los márgenes de utilidad bastante interesante, con un crecimiento económico bajo, pero creciendo después de una situación compleja. Entonces, bueno, veamos, es una discusión, digo yo, clásica, pero yo creo que hay espacio. Y por eso que obviamente tengo una postura política distinta a quienes sostienen lo otro. Veamos qué es lo que pasa, digamos, en la apuesta que se aproxima a partir de septiembre, y yo creo a partir de marzo, y creo que el preludio es este. No quieren aumentar los derechos sociales, no están de acuerdo, hay declaraciones de que sí, vamos, es importante, pero tienen otra mirada, digo. Sí, bueno, a propósito del próximo gobierno, hay dos cuestiones pasando en paralelo que son bien interesantes de analizar, ¿no? Lo primero, esta gira internacional de José Antonio Kast, se confirma la reunión con el presidente de El Salvador el día viernes, ayer se reúne con Lula en términos bien amistosos, incluso ahí intercambiando algunas chapitas de las banderas. Lo que viene llamativo primero porque José Antonio Kast había sido bien crítico de esta instancia, ¿no? Donde está participando este foro económico en Panamá, de que Chile tuviera ahí una participación, y bueno, ahora está ahí, lo que da cuenta también de un giro en ese sentido, lo que de todas maneras es positivo. Esta reunión con Lula también es interesante analizarla, creo que es totalmente relevante, justificable. No así que ahí yo quiero mencionar algo que, bueno, lo hablábamos los días previos también, ¿no? Esta reunión con el presidente de El Salvador, con todos los cuestionamientos que tiene ese gobierno o ese régimen, diría yo, en términos de vicios en la institucionalidad de ese país, atropello a los derechos humanos, hay varios informes que dan cuenta de aquello, pero también la pregunta sobre qué podríamos importar nosotros desde El Salvador. Ayer algo decía la futura ministra de Seguridad, que esto no es copiar y pegar, evidente, ¿no? Pero yo todavía no me figuro qué es lo que podríamos nosotros importar desde El Salvador. Son realidades totalmente distintas, y además las condiciones en las que se hizo toda esta reforma en El Salvador son, bueno, a costa de libertades, de derechos humanos, de la institucionalidad de ese país, ¿no? Que fue arrasada. No es un modelo a seguir, creo yo, pese a que es muy popular. O sea, la figura de Bukele en Chile tiene Claro, lo que pasa es que no todo el mundo piensa como tú, eso de que no es un modelo a seguir. No, claro, de hecho, es al contrario, ¿no? Le genera rédito en términos de popularidad al presidente Kast. Ahora, lo popular no siempre es amigo de lo bueno. Pero ahí, bueno, diputado Mulet, ¿qué se podría decir respecto de esta gira, ¿no? Que tiene estas dos componentes, por un lado esto de la CAF y por otro lado el tema del Salvador del día viernes? Bueno, yo creo que el presidente está haciendo el presidente Kast, futuro presidente de Chile, está haciendo un intenso despliegue. Es interesante la reunión con Lula. Creo que Lula es un personaje muy importante, no solo por presidir Brasil, país continente, sino que tiene una influencia y además un sistema de relaciones que uno ve
interesante, un hombre abierto, te fijas, creo que eso le va a hacer muy bien a Kast, una buena conversación con Lula por la experiencia que tiene Lula, su éxito también en avanzar en pobreza, y un hombre eminentemente democrático, respetado a nivel global, diría. Es interesante, creo que es bueno que vaya a hablar con Lula, y me imagino alguna lección que se puede sacar de un presidente además que tiene mucha experiencia. Eso parece bien. Respecto a la relación o la reunión con Bukele, bueno, el principal problema que afecta, que perciben los chilenos, que sienten los chilenos, el problema es la seguridad, claro, y miran un país que tenía un conjunto importante de índices negativos en materia de seguridad, cómo los ha ido disminuyendo a través de una fórmula Bukele que desde el punto de vista, claro, general, dicen, claro, hay menos homicidio, en fin, pero hay toda una trama detrás que es muy compleja. Evidentemente hay un signo ahí de parte del presidente electo. A la ciudadanía chilena he visto los índices de apoyo, de simpatía con los presidentes de Latinoamérica, y Bukele lejos es el que está más arriba, porque se ha vendido una historia, ¿cierto?, que a la gente le hace sentido. Y yo creo que nosotros tenemos que liberarnos de ciertos prejuicios. Y es importante conocer la experiencia de El Salvador, a mi juicio, pero evidentemente El Salvador no es Chile, y aquí todavía se respetan los derechos humanos. Aquí hay una constitución que garantiza el debido proceso, que garantiza principio, ¿cierto?, de inocencia, y una serie de cuestiones que son constitucionales que no se pueden aplicar en Chile. O sea, también hay que decirle a la gente la verdad, de que en Chile, con nuestro marco jurídico institucional de respeto a los derechos humanos, respeto a tratados que están en la cláusula quinta del artículo 5 de la Constitución, etcétera, etcétera, no se puede implantar un modelo como el de Bukele, porque es un modelo que atenta contra los derechos humanos. Y eso es así. Y por último, creo que por eso que es importante, puede el presidente ir a ver distintos modelos, pero eso no se va a poder implementar en Chile de esa manera. A lo mejor hay elementos que se podrían rescatar, ¿te fijas? Pero ese modelo es imposible porque aquí en Chile se respetan los derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante señalarlo con claridad. Y lo otro, creo que Steinert, la ministra que está a cargo, creo que es una buena opción, digamos. Yo no hice un juicio crítico de la designación de la futura ministra de Seguridad. Creo que hay experiencia, una ministra que trabajó en el norte. Este país, los problemas que hoy día tiene fueron avisados, gritados desde el norte de Chile durante más de 10 años. Y el centro del país no los escuchaba. Mientras la droga, mientras los balazos no llegaron a Santiago, mientras no empezaron los narcofunerales, hace 10 años, 15 años atrás, aquí el poder central no reaccionaba. Entonces creo que la experiencia del norte de Steinert es muy importante respecto de los carteles, respecto del tráfico de estupefacientes y todos los delitos asociados y derivados del tráfico de drogas, es muy importante. Y creo que fue una buena designación la que hizo el presidente electo en esta materia. John Enríquez, claro, es que hay que mostrar, pienso yo, luego tú di lo que quieras, digamos, corrígeme o discrepa, pero hay que mostrar el modelo de El Salvador completo, ¿no? O sea, de un país que lleva 4 años en estado de excepción constitucional, que efectivamente le ha ido muy bien al presidente Bukele en las elecciones, pero en nombre de eso propició la reelección indefinida. Está vigente una ley que permite la detención sin pruebas y sin debido proceso, y hay personas que llevan muchos años encarceladas sin cargo, la persecución a la prensa, torturas, desapariciones forzadas. El resumen es que si uno lee, luego uno puede entrar a discutir la gravedad, pero si uno lee los informes de derechos humanos internacionales sobre El Salvador, no son muy distintos a los de otros países de América Latina que son más señalados cuando se habla del tema. Y entonces ahí, claro, la pregunta es qué es lo que queremos exportar. Yo sé que hay una sed de seguridad, ¿no? Que probablemente en nombre de eso cabalga la imagen o el prestigio de Bukele, pero bueno, aterrizándolo en un país como este, John, con las particularidades que tiene, ¿qué podríamos decir? Estoy muy de acuerdo en gran parte de lo que planteó el diputado Mulet hace un par de minutos, y creo que de nuevo hay que tener presente las razones por las que fue escogido José Antonio Kast, que fueron parte del core de su campaña, que fueron básicamente seguridad y crecimiento. Y en materia de seguridad, obviamente el modelo Bukele, si uno lo pudiese llamar de alguna u otra manera,
ha mostrado, o es lo que se indica, ser eficiente respecto a sus objetivos, y por lo tanto me parece a mí que es legítimo y que es razonable que un presidente que buscó su elección tratando de abordar esos problemas de seguridad vea ese modelo, pero también otros modelos distintos y buenas experiencias, buenas prácticas. Por ejemplo, el modelo de la ciudad de Buenos Aires, que entiendo también que ha sido muy efectivo en materia de seguridad. Dicho eso, creo que es súper importante, y creo que Chile tiene también una tradición, una cultura de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos que es muy distinta a la de a las de otros países, independiente que estemos en un momento crítico en materia de seguridad, y por lo tanto veo inviable que se tomen medidas drásticas que, siendo eficientes, pueden atropellar justamente libertades individuales, y allí van a ser muchas las personas e instituciones que van a estar atentos a que obviamente no se puede copiar y pegar modelos que atenten o que puedan afectar derechos de las personas. Y por lo tanto a mí me parece que lo que decía el diputado Mulet, de que la experiencia de la ministra de Seguridad, estando en primera línea abordando este tipo de materias y estos desafíos, es una buena noticia para el país, y hay que confiar en su criterio y en su desarrollo profesional de largo plazo. O sea, todo lo que ha hecho en su vida ha estado vinculado a estos temas. No es una persona que viene recién interiorizándose, y por lo tanto tiene una opinión y tiene una mirada tanto en la faz represiva, que es algo muy importante, pero también en la faz preventiva, en cómo evitar que se genere problemas de delincuencia. Y creo además que su mirada respecto a la visita a dicho país en particular es la correcta. O sea, ha sido una aproximación que es sensata y razonable, de decir, en primer punto, no es copiar y pegar, sino que hay que analizar y ver para la realidad chilena qué es lo que funciona, y obviamente todo esto en un marco de Estado de Derecho. O sea, si hay algo que pueda afectar el derecho a defensa de las personas, si hay algo que pueda afectar la presunción de inocencia, hay que estar muy atentos, y obviamente hay que garantizar esos principios que son elementales, básicos, cruciales en cualquier Estado de Derecho. Sí, bueno, yo mencionaba antes dos temas ocurriendo en paralelo, no dije el segundo, y el segundo es lo de la nominación de delegados que se va a conocer a fines de esta semana, de los delegados presidenciales y los subsecretarios, que es algo que se va a postergar para la próxima. A propósito de esta reunión con Bukele, se habla de que sería un diseño similar al de los ministros, con mucho independiente, porque en su momento desde los partidos de derecha y de centro derecha decían hay que compensar, nivelar con las subsecretarías. Al parecer eso no va a ocurrir. Y lo quiero sumar también a lo que ha ocurrido con esta polémica media artificial, ¿no?, de los dichos de Mara Cedini sobre cuándo se contactó el equipo del presidente electo o el presidente electo con Trinidad Steiner. Digo artificial porque es algo que ha ocurrido en otras ocasiones. Se menciona el caso de Mario Marcel. Es evidente que tiene que haber un contacto previo, ¿no?, días antes. Pero bueno, esto denota, a mi parecer, pero lo que importa es lo que piensen ustedes, cierta impericia también de la ministra, ¿no? Esto de, por no dejar al presidente electo como alguien que improvisó, tira esta frase sin sopesar las consecuencias, que yo creo que es una cuestión que da cuenta de su falta de experiencia también, ¿no? Se lo dejo planteado para que lo retomemos a la vuelta de la pausa. Son las 9:05, hacemos un corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas importantes de nuestra agenda política. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl.
Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Lo puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Estábamos conversando antes de la pausa. Montserrat había dejado planteado el tema de la vocería, ¿no? El diseño en general. El diseño, sí, el diseño. Yo voy a ser igual de políticamente correcto que ayer, pero no es una impostura, de verdad lo pienso. No hay que prejuzgar a los ministros antes de que asuman, ¿no? Pero es evidente que la entrevista conocida da cuenta de un cierto marco en el cual se va a dar el desempeño del gobierno, al menos en su primer tiempo, y que amerita un buen análisis, pues, John. Sí, yo creo que hacer juicios categóricos respecto al desempeño de un ministro recién nombrado que todavía no parte de sus funciones es apresurado. Se hizo también con la ministra de la Mujer. A mi juicio, un error la crítica por parte de las personas que apoyan y que quieren que a este gobierno le vaya bien por los tiempos. Dicho eso, creo que efectivamente hay un proceso de aprendizaje que no solamente lo va a tener que vivir Mara Cedini como vocera, sino que también lo van a tener que vivir otros ministros que quizás no tienen el músculo de la opinión pública bien desarrollado. Estoy pensando en ministerios sectoriales que desde el punto de vista técnico pueden tener muchas virtudes, pero desde el punto de vista de la negociación política o de la relación con distintos stakeholders o con los medios pueden tener desafíos y probablemente se pueden equivocar. Y yo creo que aquí hay que darles tiempo a los ministros, hay que confiar en el trabajo que puedan desarrollar y hay que saber distinguir muy bien lo que son errores de problemas de fondo. Y aquí no creo que haya un problema de fondo estructural que pueda significar que el gobierno esté mal orientado o tenga problemas más sustantivos. Por el contrario, creo que es parte de un proceso de aprendizaje. Y tomando un poco el punto que hicieron antes respecto al rol de los independientes en el gobierno,
Cuando uno ve el gabinete de los 24, me parece que eran 19 los ministros independientes, y que probablemente esa lógica se repetiría en subsecretarías y en delegados presidenciales. A mí me gustaría hacer un punto de que no son independientes, de que no tenían una posición política previa antes, o sea, no forman parte de un partido político, pero sí son personas de dilatada trayectoria y que han tenido una posición política respecto a temas contingentes hace mucho tiempo. Por ejemplo, María Paz Arzola es de público conocimiento su posición respecto a la gratuidad previamente, respecto al FES previamente, y lleva 10, 12 años al menos en el ámbito de las políticas públicas con una posición muy clara. El mismo Francisco Pérez Maquena también lleva 25 años escribiendo en el diario La Tercera, con una mirada muy nítida respecto al rol de los mercados y al rol del capital humano para el desarrollo de los países, y por lo tanto no se puede decir que son independientes que recién estamos conociendo cómo piensan, sino que son personas que no militan en partidos políticos, pero que sí adhieren a principios sustantivos que usualmente empujan los gobiernos de centro derecha. Sí, bueno, está el tema de los independientes, cómo le va a ir, el perfil también empresarial que tiene este gobierno, creo que no es una descripción, y yo solamente como menciona que creo que es bien valorable esto que hemos escuchado de algunas autoridades, por ejemplo, la ministra de la Mujer en ejercicio respecto de su sucesora, también el ministro, la ministra Vallejo creo que también algo dijo, Cataldo, acá en la radio estuvo el ministro de Justicia el día viernes, que también dijo que tenía la mejor opinión de Fernando Barros, y que no tenía ningún indicio de que, por ejemplo, se fuera a retroceder en temas como el plan de búsqueda. Hay una disposición de las actuales autoridades que yo creo que es bien republicana, que lo quería destacar, por lo menos de las que se conoce hasta ahora. Ya empieza estas reuniones bilaterales con la entrega del poder en el fondo. Pero bueno, ahí Jaime. Claro, yo creo que, gracias Montserrat, yo creo que hay que ver cómo funciona, digamos, claramente, pero uno ve, para mí por lo menos, como una regresión. Es duro, te fijas tú, desde mi perspectiva de una persona que le tocó vivir la dictadura, te fijas tú que hoy día, claro, el país la ve muy atrás y ya uno va quedando más en el rezago, ¿cierto? Van pasando los años, pero ver, digamos, a dos abogados defensores de Pinochet, que es un violador de derechos humanos, hoy día nadie discute que se violaron los derechos humanos y que fue un dictador brutal, que fue ladrón, digamos, y terminó robándose patrimonio del Estado, y ver a defensores del general Pinochet en el gabinete es duro. La prensa internacional reaccionó con escándalo frente a eso. Eso es raro, te fijas tú. Entonces, eso es atrevido por parte del presidente. Ahora, uno no puede condenar a un abogado por defender a una persona, pero el punto de vista jamás lo podría hacer, yo soy abogado. Pero claro, de ponerlo en un gabinete a cargo del Ministerio de Justicia es raro. O sea, se genera una contradicción, te fijáis, compleja. Hay algo ahí. Entonces va a depender, y la calificación que hagamos y la evaluación va a depender de lo que se haga, te fijas tú. Pero evidentemente a mí me genera mucha contradicción ver a los grupos económicos a cargo de la economía del país, de la Hacienda, de las relaciones internacionales. Es brutal ver a una persona en Hacienda que ha defendido indirectamente, es cierto, asesorado a empresas coludidas. Eso cuesta. Y es una apuesta riesgosa desde el punto de vista del presidente. Por otra parte, hay cierta análisis, hay distintos análisis del gabinete. Uno dice, oye, hay una persona muy representativa de la Iglesia Católica, un hermano el cardenal, una muy representativa del mundo evangélico, la ministra de la Mujer, en un tema que es muy importante para el mundo evangélico. Está representada la masonería, ¿cierto?, con campos ahí también, los aspectos filosóficos que no dejan de ser interesantes, esas miradas también. Jimena Rincón, ¿a quién Jimena representa? Rincón, bueno, está el signo de interrogación. Representa a demócrata, se representa a sí misma, ¿cierto? Y eso hace una ex persona que militó en la Concertación, en la democracia cristiana, y que obviamente está fuera, Dios traspasó. Pero creo que hay que evaluar al gabinete en sus funciones. Pese a todo, lo digo porque es lo que a mí me provoca, por mi historia seguramente, por lo que yo pienso, pero hay que evaluar al gobierno en su ejercicio. Y yo espero que le vaya bien. Creo que la mejor designación es la única independiente que creo que hay, que es la señora Trinidad Steiner. Es la que ha generado más transversalidad valorativa. Sí. Ella es independiente. Yo la vi como fiscal, te fijas, a veces en el Congreso o en
en algunas posiciones que ella señaló. Creo que es muy interesante la figura de la señora Trinidad Steiner y creo que es el problema principal, digamos, y preocupación que tiene la ciudadanía. Pero lo otro, hago el análisis que me preocupa y creo que hay que evaluarlo en las funciones. Creo que eso es lo correcto, eso es lo justo y espero que al gobierno le vaya bien y al país le vaya bien. Sí, pues mi impresión es esa. Ahora, termino, yo soy un hombre de partido, militante, fundador de la Federación Regionalista Verde Social. Tanto independientes, bueno, independientes no son, lo dijo muy bien recién John, no son independientes, son militantes, o sea, no afiliados, pero hay gente de derecha toda, salvo Steiner, que yo no podría calificarla. Creo que eso es riesgoso. Me quedo con la tesis de Longueira, digamos, y la crítica que hizo Longueira. Eso tiene un riesgo adicional también, y Longueira hace una crítica en ese sentido. Ahora, ojalá se corrija con los subsecretarios, a mi juicio. Se dice la prensa hoy día que son casi todos independientes, los subsecretarios, los delegados. Creo que eso es complejo. Y evidencia quizás que tiene menos presión el presidente, porque tenía un equipo también muy chico él. Pero sí, eso, bueno, da para sí. Oye, muy cortito, yo mencionaba el caso de Jimena Rincón, no por una cuestión antojadiza, sino porque ayer en la reunión entre Lula y Kast le menciona a Lula que sus colaboradores son transversales a tal punto que incluye exministros de la presidenta Bachelet. Y ahí Lula se sorprende, ¿no? Pero claro, en el diablo está en los detalles, ¿no? Así que solamente hacía esa mención porque también quizás la estrategia es que tener a estas dos personas sirva como para dar esa idea de transversalidad. Sí, lo que decía el senador Lagos Weber es que es completamente legítimo que en distintos momentos de la biografía de una persona esté en dos lugares distintos, ¿no? Lo cual no quiere decir, es su opinión, que sea compatible pertenecer al gobierno de José Antonio Kast con autodenominarse progresista. Es una opinión, ¿no? Pero él dice, es un gobierno de derecha, ¿no? Con exministros de la Concertación. Ahora, tenemos varios temas. Quería agregar una sola cosa, John, a ver si te merita algo y pasamos a lo siguiente. Yo veo una cierta paradoja porque es obvio que ciertos nombres del gabinete entrante producen urticaria en el otro sector. Diría más que los nombres de los gabinetes del presidente Piñera, ¿no? Por el otro lado está esta percepción de que no podemos seguir perpetuamente en esta dinámica de que todo está mal, de que todo lo que hace el gobierno está mal, de que todos los ministros están mal, de que todas las leyes están mal, porque creo que esa dinámica, si bien tiene muchos incentivos en lo cotidiano, llevan a la larga a problemas como la falta de adhesión de la ciudadanía con la política, el desprestigio de las instituciones y así sucesivamente. Igual hago la mención para no parecer cándido de que a veces las instituciones se desprestigian a sí mismas, basta ver el Poder Judicial, pero bueno, hablo de esa dinámica de cómo se hace gobierno y cómo se hace oposición, que lo hemos hablado harto en los paneles en los últimos años. No sé si quieres decir algo al respecto y luego pasamos al otro tema. Sí, con mucho gusto. Creo que todos tenemos que avanzar a tener un ánimo más colaborativo con los distintos gobiernos, independiente cuál sea, y eso parte de, por de pronto lo que decía el diputado Mulet, de esperar a cómo lo hagan en el ejercicio de sus funciones y no juzgarlos por sus opiniones necesariamente, sino que juzgarlos por la capacidad de diálogo que puedan entablar, la capacidad de gobernabilidad que puedan mostrar y cuánto puede avanzar la agenda del Ejecutivo en distintos ámbitos. Y yo creo que hay parte de esas señales en la conformación del gabinete del presidente electo por dos razones. Cuando uno ve su comité político, ve que está integrado por dos ex parlamentarios, uno en ejercicio que generan mucho respeto y mucha admiración también incluso por parte de la misma oposición, que son el senador García y Claudio Alvarado. Son personas que son muy institucionales, muy deferentes y muy respetuosos, que yo creo que marca un cambio en relación a la apuesta que hizo en su oportunidad el presidente Boric en su primer gabinete, porque justamente él nombró en un cargo muy importante y formó parte del comité político y era parte del corazón de las decisiones del gobierno a Giorgio Jackson, que era un diputado que generaba muchísimos anticuerpos, no solamente en la derecha, sino que también en parte de la centroizquierda, por sus formas, por su vehemencia, por su crítica destemplada a lo que había sido todos los gobiernos de la Concertación, que con sus luces y sombras creo yo que fue un periodo bastante positivo para la historia de Chile. Y aquí yo creo que lo que hace José Antonio Kast de forma muy hábil es sumar a personas que tienen experiencia legislativa y que tienen
puentes y que pueden tender puentes importantes con personas importantes de la centroizquierda y de la izquierda. Y además hay una renovación justamente en el Congreso y hay un desafío en la izquierda de qué es lo que va a pasar. Hubo un quiebre, vamos a ver si eso va a significar que haya más libertad y unidad de propósito en la centroizquierda para tratar de empujar aquellas reformas que hemos hablado tanto tiempo de que, independiente del color político, hay que sacar, que son la reforma al sistema político, la reforma al sistema judicial y otras macro reformas importantes que necesitamos para revitalizar nuestras instituciones. Bueno, a propósito del sistema judicial, nos quedan minutos, pero son muy escasos para la magnitud del tema de una de las aristas, ¿no?, del caso Audios, que es la trama bielorrusa, que tiene a Ángela Vivanco en el banquillo de los acusados en este momento, con antecedentes que se van conociendo todos los días. Yo el lunes decía que esto da para una serie de Netflix, pero yo creo que me quedé corta porque han salido declaraciones, ya varios de los que estaban en el círculo cercano han ido entregando versiones que además coinciden entre sí, ¿no? La de Gabriel Silver salió ayer en el diario La Tercera, la del abogado, no recuerdo el nombre de apellido, Lagos también, que da cuenta incluso de un tarifario que había para fallos judiciales, una cuestión de verdad insólita, inédita, gravísima. Uno se pregunta si es que esto solamente estaba acotado, por ejemplo, a Ángela Vivanco y un par de jueces más. Recordemos que estos años hemos tenido ahí pasos por el Congreso, lo sabe bien Jaime Mulet, de varios ex magistrados, ¿no? Pero bueno, ahí pedirles una opinión, cómo entrarle a este tema que es tan complejo, es tan grave, probablemente lo más grave que hemos conocido en nuestra historia reciente, ¿no? Jaime Mulet. Así es, yo creo que es muy grave. La verdad es que uno mira hacia atrás y ver una situación de compromiso de ministro de la Corte Suprema, como lo que ha ocurrido hoy día, ver a una ex ministra de la Corte Suprema sentada con las esposas en la mano. La verdad es que no estamos acostumbrados a eso en Chile. Y va a generar un gran deterioro, o va a profundizar el deterioro de la mirada de la ciudadanía respecto del poder en general. Ya tienen muy mala mirada del Parlamento, de los partidos políticos, bueno, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Y eso es lo que más me preocupa, porque yo, fíjate que pese a todo, creo que nuestros ministros de las Cortes de Apelaciones, nuestro ministro de la Corte Suprema en general, es un poder correcto. Yo no he visto actuaciones generalizadas de esta naturaleza, nunca. Alcancé durante algunos años a ejercer la profesión de abogado, hace muchos años atrás, y la verdad es que siempre vi un poder judicial sólido, digamos, salvo el periodo negro de la dictadura, que ahí tomó una posición política el Poder Judicial, pero en democracia, antes de la dictadura y después de la dictadura, en general ha sido un poder respetable, donde uno puede confiar en general, ¿cierto?, de lo que la justicia resuelva. Entonces me preocupa el deterioro que va a sufrir en la opinión pública, porque creo que pese a todo tenemos magistrados en general que hay un control, los fallos son integrados, o sea, bueno, lo de la ministra Vivanco hay que ver, hay que probarlo. Todo lo que aparece se ve muy grave, gravísimo, pero hay que probarlo. Si fallan 5 ministros, no falla uno solo. Bueno, ¿estaban comprometidos los otros ministros? ¿Qué pasó? ¿Es verdad que ella tomó una decisión producto de una coima? ¿O esa era la decisión de ella y su pareja, cónyuge, se aprovechó y cobró? No sé si uno puede elaborar tesis, porque son 5 los ministros que fallan en la Corte Suprema, no uno. Entonces ella, bueno, era un voto, puede haber sido un voto dirimente. Entonces esto es más complejo de lo que parece. Ver a la ministra, ver las acusaciones o los alegatos de la Fiscalía para justificar su detención, me parece bien, la justicia está operando, pero yo creo que los antecedentes que uno ve y percibe son gravísimos. Todo indica que hubo situaciones graves, irregularidades, pero bueno, yo me pregunto qué pasa con los fallos. Son 5 los ministros de la sala de una corte, ¿estaban todos coimeados o ninguno? Me planteo eso, pero creo que es muy grave y me duele la verdad, porque va a costar mucho restablecer, y creo que la justicia, bueno, tiene que llegar al fondo. Ahora, me llama la atención, sí quiero decir una cosa, que quizás es poco conveniente que la diga, pero miren, todos los casos espectaculares del Ministerio Público que han involucrado personajes públicos, o varios, han terminado muy mal. Parto por SQM, todos absueltos.
después de no sé cuántos años. Y me guste o no me guste, pero ese fue el resultado. El teniente coronel Crespo, absuelto. El cabo Zamora, absuelto. Casos espectaculares. Donde se generó una opinión respecto de cada uno de estos 3 casos. Del DCQM, en fin, Longueiro, Minam, Marco, Enrique, etc. ¿Para qué decir el de Crespo? Lo que generó el resultado, el veredicto el otro día, generó un quiebre incluso en la coalición oficialista. Las esquilas que provocó un fallo, un veredicto, ¿cierto?, a propósito de la interpretación que hace. Entonces, ojo con esto también, porque se genera, se condena, todos condenamos, me incluyo muchas veces, y después salen absueltos, pues no hay un estándar probatorio, en fin. No digo que esto, no quiero poner en duda todo, pero creo que es extremadamente grave, y ojo que hay que esperar los resultados, digamos, también. La presunción de inocencia es algo que debe también, por lo menos lo tenemos que tener por ahí cerquita, digamos, sin perjuicio formal. Sí, es un deber, de hecho. Ahora está lo que conocemos hasta el momento, que como tú decías, Jaime, es grave. Y está la pregunta que de algún modo se trasunta de tu argumentación, de que si se llega a comprobar todo esto, qué tan excepcional o qué tan sintomático es, ¿no?, de la situación actual del Poder Judicial, de la Corte Suprema, porque igual, mal que mal, tenemos 3 ministros destituidos, hay algunos otros respecto a los cuales se han dicho cosas que en su momento han dado lugar a la idea explicitada, no imaginada, no explicitada, de que también se puede avanzar en algún procedimiento contra ellos. Ayer entrevistábamos a la profesora de nuestra universidad, María Inés Horvitz, quien advertía una forma de hacer carrera en el Poder Judicial que necesariamente requería ponerse bajo determinados árboles, buscar determinados padrinos. Y agrego nomás como el último dato, y ahí te doy la palabra, la declaración conocida ayer del destituido ministro Sergio Muñoz, donde daba cuenta de cómo primero se hacían maniobras para, él no lo dice con esas palabras, es más cauto, es una paráfrasis mía, ¿no? Pero para quitarle, ¿no?, poder dentro de la tercera sala que él presidía, pero adicionalmente ciertos comentarios que podrían ser interpretados como intimidatorios frente a su posición de avanzar en la investigación contra Luis Hermosilla. Entonces, claro, uno de eso podría deducir, parece ser que no solamente habría ministros que no cumplen con el mandato, sino que tratan de impedir que otros lo hagan, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Estamos hablando de un caso grave hasta donde se conoce o de un síntoma de algo mayor? Yo me quedo con lo último que planteó el diputado, que es que creo que es súper importante ser prudente y de frente el funcionamiento de las instituciones, tener presente que cada institución tiene su rol, el Ministerio Público tiene su rol, los abogados defensores tienen su rol, los tribunales de justicia tienen su rol en determinar si se cumplen los estándares probatorios o no. Y también, no solo la opinión pública o los que participamos en parte en el debate público, tenemos que ser prudentes, también la política. Y hay que tener presente que hay una serie de cosas que puede hacer la política que puede acrecentar o profundizar la crisis o puede ayudar a conducirla de buena forma. Entonces, pensando en la crisis del Poder Judicial, que yo creo que es evidente y nadie la niega, hay que tener presente también que no solamente tenemos la lista penal, que es la más grave y la que probablemente concentra la atención de todo el mundo, pero también tenemos acusaciones constitucionales que se han presentado respecto a ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, que son súper excepcionales en el contexto de nuestro sistema político. No se presentaban acusaciones constitucionales contra ministros del Poder Judicial hace mucho tiempo. Tenemos también procesos disciplinarios internos de los mismos tribunales a los cuales uno debe ser deferente a ver cómo están funcionando, etcétera, que han derivado incluso en cuadernos de remoción y en destitución de autoridades, y por lo mismo yo creo que hay que ser prudente, que hay que ser cauto, hay que esperar y hay que tomar acción. Y una de las formas que tiene el Congreso, además de ejercer sus facultades de fiscalización, la acusación constitucional es una de ellas. Yo creo que hay que ver caso a caso si se justifica o no presentar una acusación constitucional, o es mejor esperar que sigan los procesos internos disciplinarios o las acusaciones o los procesos penales según corresponda. Es que hay un consenso en la academia de que uno de los grandes problemas del funcionamiento de nuestro sistema judicial hoy día es el sistema de nombramiento, y ahí hay un desafío de cómo rápidamente ponerse de acuerdo en modernizar
algo que hoy día genera malas prácticas y que puede generar problemas más sistemáticos o sistémicos en la administración de justicia, y allí es donde creo yo que el Ejecutivo, el futuro ministro Rabat, el subsecretario Luis Silva, junto a los parlamentarios y especialmente los parlamentarios que integran la Comisión de Constitución de ambas cámaras, tienen un desafío súper importante de dar una señal política que cumpla con los estándares técnicos que nos permite tener un sistema judicial que vaya recuperando gradualmente el prestigio que alguna vez le caracterizó y la confianza ciudadana también en él. Bueno, es un tema que vamos a estar haciéndole seguimiento. El viernes podríamos conocer las medidas cautelares. Es altamente probable, lo han dicho varios expertos, que la ex ministra Vivanco quede en prisión preventiva, así que vamos a estar pendientes de aquello. Tenemos que cerrar el panel. Diputado Jaime Mulet, muchas gracias por esta grata conversación. Lo mismo John Enríquez. Muchas gracias por haber venido acá también, ¿no? Que se hace mucho más grato, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Patricio. Sí, que tengan una excelente resto de semana, y ya nos encontramos en marzo, porque nosotros esta temporada dura hasta el día viernes y luego retomamos en marzo. Seguimos con Radio Análisis, pero en una versión más cortita. Son las 9:32, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.